inicio de grabación. Ahí sí. Bien, chiquillos. Ahora, dice, sea A el conjunto con los elementos 2, 3 y 4 y sea B el conjunto que tiene los elementos 4 y 6. Y se establece una relación entre A y B. ¿Eh? Muy importante. Es una relación entre A y B. La relación dice que A pertenece a A. Bien, básicamente me está diciendo que este A, estos son los términos de A, estos son los A chiquititos. Y que B pertenece a B. Básicamente me están diciendo que esos son los B pequeños. Bien, normalmente es eso. Cuando nosotros ponemos un conjunto con una X mayúscula, los elementos yo los denoto con una X minúscula. Y así con una letra mayúscula y minúscula. Esa es la idea. ¿Ya? El conjunto en su totalidad mayúscula y los elementos con minúscula. Bien, pero la relación entre A y B, bien, se va a cumplir solamente si es que el B es un múltiplo de A. Esto de acá, chiquillo, es la condición de relación. Es la condición que se tiene que cumplir. Bien. Aquí me está diciendo, se va a cumplir esta relación solamente si el B es múltiplo de A. ¿Bien? Entonces, hagamos esa prueba. ¿Bien? Fíjense que aquí esto nos tienen que dar siempre pares ordenados. ¿Eh? Por ejemplo, el 2,4, ¿el 4 es múltiplo de 2? ¿Alguien que me pueda responder? ¿El 4 es múltiplo de 2? Sí. Sí. Ya, entonces, en el A, eso es correcto. ¿Eh? ¿El 4 es múltiplo de 3? No. 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 Entonces, por ende, este conjunto, esta solución, esta relación, no es parte, esta alternativa no es parte de esta relación, porque esta relación es cuando el B es múltiplo de A. Significa que el segundo término es múltiplo del primero. ¿Bien? Asimismo, nosotros podríamos ver el B. En el B, el 4 es múltiplo de 2, eso ya lo vimos. Bien, fíjense que aquí sale 4 y 2 en todas, así que podemos tacharlos todos para abajo. Y ahora, ¿el 6 es múltiplo de 3? Sí. Muy bien. ¿El 4 es múltiplo de 4? Sí. También, muy bien. ¿Y el 6 es múltiplo de 4? No. No, porque no hay ningún número multiplicado por 6, número entero, que multiplicado por 6 me dé 4. O que 4 me dé 6. Eso es. Entonces ese no es. Bueno, aquí descubrimos que el 6 es múltiplo de 3 y que el 4 es múltiplo de 4. Así que básicamente en la C tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿El 6 es múltiplo de 2? Sí. Muy bien. Entonces fíjense que por el momento este tiene todas las características para ser la correcta. Pero quiero que veamos algo en este ejercicio, que puede ser un poco confuso. Por ejemplo, el D no podría ser, porque ya Javi me dijo que el 6 no es múltiplo de 4, y de hecho el 4 tampoco es múltiplo de 6, pero el 8 sí es múltiplo de 4. ¿Ya? Y fíjense el ejercicio E. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí. ¿El 4 es múltiplo de 4? Sí. ¿Bien? Porque 4 por 1 es 4. ¿Y el 8 es múltiplo de 4? Sí, porque 4 por 2 es 8. Entonces, chiquillos, tengo dos alternativas correctas. Dos alternativas correctas. ¿Cuál realmente es la correcta? O sea, porque no pueden ser las dos. ¿Cuál es, chiquillo, y por qué? ¿Qué se les ocurre? Javi, Nico, Laura. ¿Qué se les ocurre?
Yo creo que la C. Ya, pero ¿por qué? Es que relacionando todo, me imagino que el segundo número debajo, después de la coma, eh, son las B, no sé cómo Ya, explicarlo. sí. Tú diste justo con el punto. La primera coordenada tiene que corresponder al conjunto a este. Porque dice que A pertenece al A. Y la segunda coordenada tiene que pertenecer al B. Y tanto en el D como en el E aparece un 8. Pero el 8 no aparece aquí en el B. No es parte, no es un elemento del conjunto B. Por ende, el E tampoco podría ser, y la única alternativa correcta debería ser la C. Inclusive nosotros deberíamos haber eliminado la opción C y E al tiro, empezando el ejercicio al ver esos 8 que no estaban acá. ¿Eh? Perfecto, Nico, muy bien. Javi y Laura, ¿lo entendieron? Sí, profe. Bien. Sigamos entonces con el 2. El 2 dice, sea R una relación de reales en reales, es decir, que todos los números reales se relacionan con todos los números reales, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que esto va a existir sí solo si el X es igual al I partido 2. ¿Ya? Es decir, que el primer número es la mitad del segundo, básicamente lo que me está diciendo. ¿Ya? Eso es lo que me dice. De hecho, nosotros lo podemos comprobar. Por ejemplo, dice, ¿cuál de los siguientes pares no cumple con esta condición? El A lo cumple, pero ¿cómo lo podemos comprobar? Porque el 2 es igual al 4 partido 2. Sí. ¿Por qué? Porque esto me queda que 2 es igual a 2. Es decir, este sí cumple con la condición, por ende el A no podría ser. ¿Eh? A ver, Javi, que me aparece aquí primero. ¿El B cumple con la condición? Yo diría que es... no. A ver, 8 es igual a 16 partido 2. Ah, no, sí. Sí, 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 sí. porque 8, claramente. 16 partido 2 me da 8. Entonces eso sí cumple con la condición. Bien. A ver, chiquillos, ¿cuál de estos no cumple con la condición? Véanlo, véanlos, véanlos. No está tan difícil porque hay uno que es bien distinto a los otros. Vamos, chiquillos. Bueno, si es que alguien sabe, lo dice. ¿Bien? Fíjense que la C, efectivamente 6 es lo mismo que 12 partido 2. Por ende 6 es igual a 6. Así que este sí también cumple. El C no puede ser. Y el D tampoco puede ser porque 4 es lo mismo que 8 partido 2. Porque 4 es igual a 4. ¿No? Ya lo voy a hacer. Pero el E no cumple porque dice que 10 es igual a 5 partido 2. ¿Ya? Y claramente no, porque 10 es distinto a 2,5. Entonces la única que no cumple con la relación es la E. ¿Ya? Tiquillos, ¿se entendieron este ejercicio? Yo no entendí. ¿No? No. Ya, fíjate, Laura, que aquí tenemos una relación. Una relación X relacionado a Y. ¿Ve? Significa que la relación me va a dar resultados X, Y. Eso me dice la relación. Pero esto tiene una condición. La condición es que la X sea igual al Y partido 2.
¿Bien? Si es que, es decir, va a existir todos estos pares ordenados siempre y cuando cumplan con esta condición. Por ejemplo, el 4,8 cumple con esa condición porque en este caso la x es 4 y la y es 8. ¿Bien? ¿Y cumple con la condición? Claro que sí. ¿Por qué? Porque 4 es igual a 8 partido 2. Porque 4 es lo mismo que 8 partido 2 es 4. ¿Bien? Pero la única que no cumple con la condición es la e. Porque en la e, la x vale 10 y la y vale 5. Significa que me está diciendo que el x igual a 2,5 y eso no es verdad. ¿Se entiende ahí mejor ahí, Laura? Sí, creo que sí. O sea, como el 5 no es múltiplo de 2, no, no está correcto. No solamente eso. No solamente que sea múltiplo de 2. Sino que no cumple con esta condición. Porque en el ejercicio E, la x vale 10 y la y vale 5. Y si yo lo reemplazo en mi condición, que es que x sea igual a 5 partido 2, llego a algo que es mentira, porque 10 no es igual a 5 partido 2. Es decir, eso no cumple. Es un par ordenado que no cumple con la relación. Chiquillos, ¿lo entienden bien ahí? Javi, Nico. Sí, ahí sí, profe. Ya. Nico igual. Sí, sí, ahí lo entendí mejor. Ya, bien. Bien. Fíjense en la siguiente. Dice, sea una relación entre números naturales, ¿bien? Tal que R, la relación R, da como resultado un par ordenado A, B, ¿bien? Tal que el A es múltiplo de B. Muy importante, el A tiene que ser múltiplo de B. Eso es lo que me dice. Bueno, múltiplo de B. Es decir, que el primer número sea múltiplo del segundo. ¿Bien? Y nos preguntan, la alternativa correcta es... Ya, chiquillos. En base a los dos ejercicios que hemos hecho. Doy ahora 2 minutitos. ¿Qué podrías decir cuál es la alternativa correcta, verdadera y por qué? Vamos, craneémosla. Voy a empezar yo de atrás para adelante. La E me dice que 28 no es relación de 7. ¿Bien? Básicamente me está diciendo que el 28 no es múltiplo de 7. Pero el 28 sí es múltiplo de 7. ¿Bien? Porque esa es la regla en este caso. Que el A sea múltiplo de B. ¿Bien? No lo puedo subrayar, pero ahí sí. Es decir, que el primero sea múltiplo del segundo. Si pasa eso, van a ser relación. Pero en el ejercicio, en la alternativa E, me sale que eso no es relación. Pero eso es falso, porque estos sí son relación. El 28 sí es múltiplo de 7. ¿Bien? La D, me sale que el 28 es relación del 16. Es decir, me está diciendo que el 28 es un múltiplo de 16. Y eso es mentira, porque 16 por ningún número me da 28. La C me dice que el 9 no es relación de 3. Es decir, me está diciendo que el 9 no es múltiplo de 3. Pero eso es mentira, porque el 9 sí es múltiplo de 3, porque 3 por 3 me da 9. La D me dice que el 4 es relación de 8. Es decir, me está diciendo que el 4 es múltiplo de 8 y eso es mentira. ¿Por qué? Porque no hay ningún número natural multiplicado por 8 que me dé 4. ¿Eh?
Y la A es la verdadera, pues son empecé de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque me dice que el 6 es relación del 3. Y efectivamente el 6 es relación del 3. ¿Por qué? Porque cumple con la condición que está en amarillo. Que el A es múltiplo de B, que el primer término sea múltiplo del segundo. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí. Cumple con la condición, es la alternativa verdadera. ¿Eh? Nico, Javi, Laura, ¿lo entienden? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Ya. Pasemos entonces al 4. Ahora nos saltamos un poco de las relaciones y nos metemos un poquito más a lo que son funciones. Dice, dado el conjunto A, bien, el conjunto A, que es, nosotros lo vamos a hacer como en las pelotitas, bien, mejor así. Vamos a poner el ABC, porque nosotros lo vimos mejor así. Donde se establece la relación de A en A, es decir, que de A llegamos a la, al mismo A. ¿Sí? Básicamente eso. Voy a intentar a ver si es que puedo copiar esto, quizás, que lo necesitamos 3 veces. Aquí está. Vamos a achicar ese. Ahí está. Ya, bien. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes relaciones esos son funciones? Aquí vamos a tener el 1, aquí vamos a tener el 2 y por otro lado vamos a tener el 3. Ya. Chiquillos, ¿cuál era la condición para que una relación sea función? ¿Se acuerdan? Ya. Lo vamos a ver aquí, textual. Bien, para tener la definición. Que del conjunto A ¿Ya? solamente le perteneciera a uno del conjunto B. Perfecto. Eso es. Que a todo elemento, ¿eh? Faltó el todo. Todo elemento del conjunto de partida, es decir, del conjunto de partida, le pertenezca tengo un poco de dislexia, pertenezca solo uno del conjunto de llegada. Bien. Javi, ¿por qué no ocupamos A y B? Porque en este caso el conjunto A y el B son los mismos, o sea, el A y el A, entonces quedaría un poco raro. ¿Y por qué decimos todo elemento? Porque acuérdense que en el conjunto de partida, en el primero, el que está a la izquierda, no puede sobrar ninguno que no vaya a ningún otro lado. En el A sí puede haber, en el conjunto de llegada sí puede sobrar alguno. ¿Bien? Entonces hagamos las relaciones. La relación 1 dice que el A va con el A. ¿Bien? Que el B va con el B. Y el C va con el C. La alternativa 1, ¿bien?, cumple con la condición para hacer función. Todo elemento de este conjunto va a uno, a solo uno del conjunto llegado. ¿Sí o no? Sí. Sí, con mucha duda, pero sí. El 2 dice que el A va con el A, que el A va con el B y que el A va con el C. Eso me está diciendo A con A con B y A con C. Esta condición, el 2, ¿cumple con los requisitos para hacer función? No. No. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, no se ocupan todos los elementos del primer conjunto. Y lo otro es que el primer elemento va a todos los elementos del otro conjunto. Eso no puede pasar. De hecho, el de acá tiene que ir solamente a uno de allá. Es decir, este no es. Es decir, ese sí, este no.
El 3 dice que el A va con el C. ¿Bien? Que el C va con el A. Y que el B va con el B. Ya que me respondieron el Javi y el Nico. Laura, ¿esto cumple con la condición? Laura, ¿estás por ahí? ¿Te perdimos? ¿Te perdimos o estás escondida? Ya, Javi, Nico, ¿alguien le podrías decir si es que esta cumple con la condición? Sí, Ya, sí. ¿Por qué? Porque todo elemento del conjunto de partida llega a solo uno del conjunto de llegada. Todo elemento. Es decir, se ocupan todos. Muy bien. El 3 es verdadero. Bien, respuesta correcta. La B. Solo 1 y 3. ¿Tiquillos se entiende? Sí, profe. sí, profe. Perdimos a Laura, ¿no? Vamos Yo volví, profe. Estaba en el baño. a... ya. Bien. Pensé que te había escondido que estaba preguntando. No, no. Ya, Tiquillo. Este ejercicio, el 5, tiene que ver sobre cómo evaluar las funciones. Y aquí vamos a aprender cómo evaluarlas porque la verdad es que esta unidad en sí como que da como obvio el hecho de evaluarlas, pero la verdad es que no es tan obvio. Así que lo vamos a hacerlo en el ejercicio. Y fíjense que aquí tengo una función que depende de u. Eso es bastante importante. Es 3x más u. ¿Bien? Entonces cuando yo digo f de 3, así se lee, f de, y entre paréntesis lo que sale entre paréntesis, en este caso f de 3, lo que tengo que hacer es reemplazar en donde aparece la u el 3. No donde está la x, porque normalmente nosotros reemplazamos donde está la x, porque normalmente tenemos f de x. Pero ahora no tenemos f de x, lo que tenemos es f de u. Entonces cuando yo digo f de 3, reemplazo el 3 en donde está la u. Entonces eso es así. Y el f de 0 es 3x más 0, que es exactamente 3x. ¿Bien? Y a nosotros nos preguntan por f de 3 menos f de 0, es decir, 3x más 3 menos 3x, que eso se me elimina s con s, y la respuesta es 3. Alternativa C. ¿Bien? Si sabemos evaluar las funciones, en este caso es fácil. Chiquillos, Laura, Javi, Nico, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Laura, ¿tú? Sí, dije que sí. Ah, sí, no te había escuchado. Ya. Veamos. Fíjense, dice, para que se cumpla que f de x es igual a 3x menos 5 sea 6, es decir, que eso sea igual a 6, ¿cuánto debe ser el valor de x? Está fácil, entre comillas, porque tengo que ver que eso sea igual a 6. Es básicamente una ecuación. Entonces voy a pasar el 5 que está restando, lo voy a pasar para el otro lado, sumando. Me va a quedar 6 más 5, 3x es igual a 11. Y el 3 que está dividiendo lo voy a pasar para el otro lado multiplicando, que me da 11 partido 3. Alternativa correcta, la E. Nuevamente, ejercicio fácil, si es que sabíamos lo que nos están preguntando. Ahora, chiquillos, este ejercicio, si bien es fácil, yo podría haberlo hecho en muchos menos pasos. O sea, alguien podría haber dicho, ya, paso este 5 para acá y eso me queda 11. Y saltarse de este paso al tiro a ese. Inclusive alguno me podría decir, ya, paso el 5 para allá y me da 11, paso el 3 me da 11 partido 3 y pone al tiro la alternativa. ¿Bien?
Si ustedes pueden saltarse algún paso, háganlo, porque acuérdense que en este tipo de prueba lo que más falta es el tiempo, pero si es que no, no importa. Si es que no, pueden hacer el paso a paso. Lo ideal es asegurarse, pero si es que pueden saltarse algún paso, ideal. Javi, Nico, Laura, ¿se entiende? Sí, pero lo que yo no entendí es por qué el 3 va al otro lado dividiendo. Ya, porque siempre cuando yo paso un número de un lado para el otro, tiene que pasar con su operación opuesta. Es decir, si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, como en este caso, No, pasa dividiendo. sí, pero ¿por qué pasa dividiendo si cuando estaba multiplicando? Ah, está multiplicando a la X, Ah, ya, que es ya, 3 entendí. por X. Entonces, Javi, a ti no te escuché decir si es que no había entendido. No había dicho que sí, igual. Ah, ya sé. Que tu voz es más, muy despacita. A veces no la logro percibir. Ya. Bien. Fijémonos en este ejercicio porque netamente se basa en saber evaluar bien. Dice, si f de x es igual a 2x, ¿ya? Y g de u es igual a 2u, ¿ya? Entonces f de 2, como f de x es igual a 2x, cuando a mí me dicen f de 2 tengo que reemplazar en donde está la x el 2. ¿Ya? Entonces me va a quedar 2 por 2, que eso es 4. ¿Ya? Después me piden también f de 3. F de 3 tengo que reemplazar el 3 en donde está la x, que me da 6. Y el otro es g de 5. Como g de u es igual a 2u, cuando a mí me dicen g de 5 tengo que reemplazar el 5 donde está la u. Entonces me queda 2 por 5 y eso es igual a 10. Finalmente a mí me preguntan por f de 2 menos f de 3 más g de 5, que es lo mismo que 4 menos 6 más 10. Que esto es menos 2 más 10 me da al final 8. Alternativa correcta, la E. Chiquillos, el ejercicio 7, ¿lo entienden? Sí, Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. El siguiente. Ya, el siguiente es un poquito más complejo, porque tiene que ver con función compuesta. Función compuesta. Es un poquito enredado este tema. Yo sé que es un tema que se pasa en su momento y a veces se nos olvida porque se ocupa bastante poco. Y nos dice que g de f de menos 2. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, chiquillo, es ir tal como nosotros siempre lo hemos hecho. ¿Qué pasa cuando tengo un paréntesis adentro de otro paréntesis? ¿Cuál hago primero? El que está dentro del paréntesis. Sí, el que está más adentro, ¿cierto? En este caso, lo primero que voy a resolver va a ser f de menos 2. Y como f de x es x más 3, esto es lo mismo que menos 2 más 3. Que es lo mismo que 1. Y como nosotros nos preguntan como g de f de menos 2, lo que nos preguntan es g de 1. Porque f de menos 2 vale 1. Como g de x es 5x más 7, ahora en g de 1 tengo que reemplazar el 1 donde está el x. De manera que me quedó 5 por 1 más 7. Me queda 5 más 7 es igual a 12. Respuesta correcta, alternativa. Javi, Nicola, ahora. ¿Entienden el ejercicio 8? sí. Perfecto. Sí. Sí, profe. Ya. Bien, chiqui. Una pregunta para ustedes, chiqui.
los ejercicios, ¿ustedes los van viendo? ¿Los van anotando? ¿Cómo lo van haciendo? Me gustaría saber los tres cómo lo hacen. Yo voy viéndolo. ¿Ya? Javi, Nico. Yo lo anoto y lo veo. Claramente todos los ven. ¿Y Nico? Pucha, claramente lo veo y lo escribo también. Ya, sí. Lo ideal es hacer eso. Yo sé que a veces vamos más rápido de lo que uno hace en la escritura. Y muchas veces, si es que ustedes no tienen esto impreso, es súper difícil anotar todo el ejercicio, porque anotar solo el desarrollo no tiene mucha lógica, porque uno no entiende nada después de qué es lo que estoy haciendo. Así que si solamente lo estamos viendo o no alcanzamos a hacer los ejercicios, sería lo ideal que después pudiesen revisar el video. Yo últimamente estoy grabando todas las clases. De hecho, si es que no se ha dado últimamente, ha pasado que se han turnado para faltar ustedes. Pero si es que vinieran los 4, voy a grabar igual. Bien, la idea es que ustedes puedan tener esta facilidad de que después los puedan hacer por su cuenta. Bien. Y con calma, los videos los pueden pausar y todo. También es muy importante que estén aquí para que se saquen todas las dudas posibles. ¿Bien? Y inclusive si tienen dudas después de eso, ustedes pueden preguntar, ustedes saben. ¿Ya? Así que en el 9, sigamos. Aquí quiero preguntar a la Laura porque quedó pendiente delante de esto, ya que se fue al baño. Laura, ¿te acuerdas la condición para que una relación sea función? ¿Tenían que tener como el mismo resultado? ¿Algo así? No, tiene que darse, para que una relación sea función, lo dijo adelante la Javi, es que todo elemento del conjunto de partida. Bien, ¿cuál es el conjunto de partida? El primero que aparece. En este caso es el A. ¿Sí? De partida tenga solo un elemento en el conjunto de llegada. ¿Bien? Entonces aquí te voy a hacer preguntas a ti, por los chiquillos, pero yo sé que saben esto. Pero como estaba acordando de que faltaste en la clase pasada, por eso quizás no te acordáis de esta definición, preguntarte a ti. En el 1, ¿se cumple esta condición que todo elemento del conjunto de partida del primer conjunto tenga solo un elemento en el conjunto de llegada? Es decir, el A va con el 1, va solamente con 1, ¿cachai? El B va con el 1, va solamente con 1. Y el B va solamente con el 1. ¿Se cumple esta condición? No, ¿Por qué no? o sea, no. Sí, porque en ningún momento te dicen que no se pueden compartir. Claro. ¿Cachai? O sea, el A va a 1, va solamente un elemento, el B va solamente un elemento y el C va solamente un elemento. Entonces este sí. ¿Bien? El B, ¿sí o no? Sí. Ya. Fíjate que hay algo sumamente importante en la definición. Todo elemento. ¿Se ocupan todos los elementos del conjunto de partida? No. No. Bien. En el conjunto de llegada pueden faltar, pero en el conjunto de partida no. Y el E, o sea, el 3, digo, No, ¿por qué no? porque la comparte dos elementos. Muy bien. El A no va solamente a un elemento del conjunto de llegada, va a 2. Muy bien, Laura. Muy bien. Entonces la respuesta correcta es el 1 y el 3. Javi y Nico, ¿entendieron esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Qué bueno que todos sepamos hacerlo ahora. Vamos al 10. Nos dicen cuál de los siguientes gráficos corresponde a una función de y en x. Básicamente nos dice cuál de estos es una función. ¿Ustedes se acuerdan
cómo ver que una gráfica es o no función? Nosotros lo hicimos con un ejemplo en la clase pasada. ¿Se acuerdan? De hecho, yo les pregunté. Recuerdo que les fui preguntando. Era este ejemplo. Ya. ¿Cuál es la idea? Es que cuando algo sea función, cuando una gráfica efectivamente pertenece a una función, cuando yo hago una recta totalmente, bueno, una línea totalmente recta, de arriba hacia abajo, es decir, vertical, ¿bien? Va a tocar solamente una vez en la función. Por ende, en la recta, digo, en la gráfica. Por ende, la 1 sí es, porque sea donde sea que yo ponga la línea, va a tocar solamente una vez con la gráfica. El 2 no es función, porque por ejemplo, aquí no toca, pero si yo lo hago acá, bien, una línea pareja lo toca no solamente una vez, y ni siquiera solamente 2 veces, lo toca infinitas veces. Así que ese de ahí no es función. Y el 3 sí es función, porque si yo hago la línea hacia abajo, sea donde sea, siempre va a tocar solamente una vez con la gráfica. Para que usted haga en memoria, bien, si nosotros teníamos una función, por ejemplo, así, que esto es una función cuadrática, bien, yo sea donde sea que haga la línea, siempre va a tocar solamente una vez. La verdad que la función cuadrática no es tan como una U, es más bien así. Nunca termina de crecer, por eso nunca toca 2 veces. Bien, no es cerrada. Pero si yo tuviese esto de esta manera, eso no es función. Bien, entonces esta sería sí función, pero esta no. Porque en el abajo toca 2 veces con la gráfica. Tiene que tocar solamente una. Por ende, la respuesta correcta en este caso es 1 y 3. Nuevamente es 1 y 3. Alternativa D. Javi y Nico, ¿se acordaron, Laura? ¿Entendieron todos este ejercicio? Esa parte no la entendí mucho. Ya. Javi, si tú tienes esta gráfica, ¿cómo nosotros podríamos saber si esto es función o no? Según lo que dije. Porque toca solo una vez. Sí, si yo hago una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, esa línea tiene que tocar solamente una vez con la gráfica. ¿Bien? Ya. En este caso, ¿este sería función? La amarilla, sí. Sí, muy bien. ¿Y esta sería función? Es. Sí. No, porque si yo hago una línea así, lo toca, mira, 3 veces. Ah, es que creí que estaba como más a la izquierda. ¿Cachai? Ya. Ya, Hay eso es sentido. lo mismo que hicimos aquí. Nico, Laura, ¿lo entienden? Sí, Sí, profe, lo entendí mejor. Perfecto. ¿Ya? Ustedes dos, la Javi y el Nico, tenían que hacer memoria aquí porque yo me acuerdo que yo les pregunté aquí y ustedes lo respondieron súper bien. Así que tenían que hacer un poquito de memoria. Pasemos al 11. Dice, sea la función, la que nosotros tengamos aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Lo primero me dice f de 0 es igual a 1. Es decir, cuando yo hago f de 0, significa que reemplazo el 0 donde está la x. Me queda 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1. 0 al cuadrado es 0. Menos 3 por 0 es 0. Más 1. Y eso es 0 menos 0, 0. Más 1, 1. Es decir, esa no es falsa, esta es verdadera. No nos sirve. El f de menos 5 es 41. Veamos. Me quedaría menos 5 al cuadrado menos 3 por menos 5 más 1. Menos 5 al cuadrado menos 5 por 5, 25.
Y aquí, menos 3 por menos 5, negativo por negativo positivo. Y 3 por 5 me da 15 más 1. Efectivamente eso me da 41, así que esa de ahí también es verdadera. Después tenemos f de 2, me dice que es menos 1. Veamos. Tenemos 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. 2 al cuadrado es 4. Menos 3 por 2 es 6. Más 1. Bien, y eso, si ustedes lo hacen, efectivamente da menos 1. Por ende, ese también es verdadera. Y la otra me dice f de menos 1. Y este sería menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 1. Donde está la x, reemplazo por menos 1. Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 es 1. Menos 3 por menos 1, negativo por negativo positivo. Y 3 por 1 da 3 más 1. El resultado de esto da 5. Aquí me dice que da 3, por ende esta es la falsa, es la que ando buscando. Verifiquemos si la E efectivamente da menos 1. ¿Bien? Algo que ustedes no deberían hacer si es que ya pillaron la verdadera. Bueno, en este caso la falsa, la alternativa correcta. F de 1 es reemplazar el 1 donde está el X. Aquí me quería 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1. Me quería 1 al cuadrado 1 menos 3 por 1 da 3 más 1. Si ustedes lo hacen, efectivamente da menos 1. Así que esa no es. La única falsa era la D. ¿Ya? Sé que eso fue bastante rápido, pero más que nada porque evaluar igual como lo hemos hecho hasta ahora, así que prefiero que sigamos con un ejercicio a esperar tanto. Chiquillos, Javi, Laura, Nico, ¿se entiende este ejercicio? ¿Quedan dudas? Todo bien, profe. Bien. Sí, profe, todo claro. Todo claro, profe. Ok, pasemos entonces al 12. El 12 es bastante particular porque nos dice que la gráfica representa una función. Y de hecho, si nosotros hacemos cualquier línea vertical, esa línea va a tocar solamente una vez con la gráfica. Y está bien, lo hace. ¿Ya? Pero dice cuál es el valor de f de 0, cuál es el valor de f de menos 3 y cuál es el valor de f de menos 3 y de 3. Y todo eso sumado y restado. ¿Cómo se hace eso, chiquillos? Primero, nosotros tenemos que tener claro que esta función es f de x. Y que f de x siempre es igual a y. ¿Ya? Por ende, cuando nos dice que f de 0, ¿bien? Nos están diciendo que la x vale 0. Y cuando nos preguntan cuánto vale f de 0, nos están diciendo cuánto vale y cuando el x vale 0. Eso es lo que me están preguntando en otras palabras. Fíjense, cuando el x vale 0, la gráfica también pasa por el 0. Entonces el y valdría 0. Nos preguntan también, ahí quizás no queda tan claro, pero el f de 3, bien, cuando nos preguntan por el f de 3, nos están diciendo cuánto vale el y cuando el x es 3. Fíjense, cuando el x es 3, voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Aquí choco con la gráfica. El y vale 5. ¿Ya? F de menos 3. Si nos preguntan por el f de menos 3, nos están preguntando cuánto vale el y cuando el x es igual a menos 3. Busco el menos 3 y intento ahora hacia abajo porque la gráfica está hacia abajo. Choco con la gráfica y voy me da justo al menos 1. Entonces el y vale menos 1. ¿Eh? Por ende, f de 0 vale 0, f de 3 vale 5 y f de menos 3 vale menos 1. Eso es lo mismo que 0 más 5 es 5, menos 1 menos 1 es más 1, menos 1 es más 1 porque menos más, y eso me da 6. Alternativa correcta, la C. Javi, Nico, Laura, ¿entienden este ejercicio?
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Creo que respondieron todos. Como que se acoplaron una vez por ahí las cosas. Bien. Fíjense que el 13 está marcado con una X porque la 13 habla sobre funciones inyectivas, epiyectiva y demás, materia que ya no entra, así que no lo vamos a ver. Pero el 14 sí, y el 14 es bastante rarito, así que lo vamos a ver a detalle. Dice, esto tiene que ver con lo que vimos delante, de la función compuesta. Ya. Una materia que ustedes le deberían haber pasado por ahí por primer segundo. ¿Cuál es la función compuesta? En este caso nos piden g de f de x. ¿Ya? Pero antes nos pedían g de f de 2, creo. ¿Ya? O de menos 2, no me acuerdo. Pero g de f algo. Y ahora no nos dan el valor de x. Entonces es un poco más difícil. Pero yo sé que f de x vale x menos 3. ¿Por qué? Porque aquí nos dice eso. Que f de x vale x de menos 3. Entonces g de x menos 3, y esto es un poco enredado, significa que en donde aparece la x, yo tengo que escribir el x menos 3. Como g de x vale 1, g de menos 3, bueno, g de x no vale 1, vale x menos 1. G de x menos 3 es x menos 3 menos 1. Que si yo lo voy más adentro, esto es lo mismo que x menos 3 menos 1. Lo mismo que x menos 4, alternativa correcta, la A. Y me interesa saber si es que este ejercicio se entiende. ¿Quién se arrepintió de decir algo? Javi, Nico, Laura, ¿se entiende este ejercicio? Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Nico, ¿tú? Me había perdido, pero ya lo entendí. Ya, perfecto. Ya. Tío, si lo están procesando todavía, que puede pasar a veces, que a veces pregunto muy rápido, dígame nomás. Profe, lo estoy viendo aún. Bien, para no estarle insistiendo. Bien, fíjense que este igual tiene mucho que ver con evaluar. El hecho de saber evaluar funciones es bastante importante. Nos dicen si f de u, ¿bien? F de u es igual a u más 2x. ¿Bien? Importante, f de u, es decir, si nosotros nos preguntan f de 2, tengo que reemplazar el 2 donde está la u, no donde está la x, porque es f de u, no de x. Pues nos dicen, ¿cuánto es f de x? Primero, f de x es reemplazar la x en donde está la 2, el u. Entonces esto sería x más 2x, que es lo mismo que 3x. Y también f de 2x, es decir, reemplazar el 2x en donde está la u. La u está aquí. Entonces sería 2x más 2x, que es igual a 4x. Y como nos piden la suma de esas dos cosas, 3x más 4x es igual a 7x. Alternativa correcta, la C. Eso puede llegar a ser un poco enredado, pero o sea, esa es la idea. O sea, la idea del ejercicio es eso. Javi, Nico, Laura, ¿lo entienden esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Sí, profe. Ok. Ya. El 16. Vamos a hacer el 16 por último. El 16 yo lo voy a responder de la siguiente manera. El 16 dice, ¿cuál de los siguientes pares ordenados no satisface la función? Fíjense que este ejercicio nosotros lo podríamos hacer de esta manera. Por ejemplo, reemplazar el menos 1, es decir, esto nos está diciendo que si yo reemplazo el f, o sea, el x en igual a menos 1, me va a dar como resultado menos 3. ¿Bien?
ustedes lo pueden comprobar. Efectivamente eso le va a dar. ¿Ya? Pero este ejercicio yo lo voy a hacer distinto porque yo lo voy a mezclar con la tarea, con lo que ustedes deberían haber leído de funciones cuadráticas. ¿Bien? Porque claramente cuando nosotros veamos la PAES no lo vamos a hacer por secciones. No voy a ocupar esta técnica porque esta técnica todavía no es de la materia que nos van a preguntar después. Aquí podemos mezclar. ¿Cuál es la idea? Que esto es una función cuadrática. El x cuadrado menos 4 es una función cuadrática. Y aquí algo para motivarlo a ustedes a ver el video. Bien, porque quizás no lo han visto todavía. La función cuadrática es de esta forma. Como ax cuadrado más bx más c. En donde, en este caso, el a siempre es lo que acompaña al x cuadrado. En este caso, el a vale 1. ¿Bien? El b es lo que acompaña al x. En este caso, fíjense, no hay x, así que el b vale 0. Y el c es el término que está solito, que en este caso es el menos 4. Y todos estos coeficientes me sirven para muchas cosas. Por ejemplo, el a, si es positivo, como en este caso, me indica que la gráfica es así, como una U. Es cóncava hacia arriba, se abre hacia arriba. ¿Bien? Si fuese negativo, sería así. ¿Bien? Como una boca triste. Que el b sea igual a 0, me da igual. ¿Bien? Pero el punto C, el B por sí solo no indica nada, pero el C es lo que nosotros llamamos coeficiente de posición. ¿Qué es el coeficiente de posición? Es la intersección con el eje Y. Básicamente, que nuestra gráfica, que es, nosotros sabemos que se va a abrir hacia arriba gracias a la, va a chocar al eje Y, bueno, en este caso lo choca así, va a chocar al eje Y justamente en el punto 0,c, que en este caso sería el punto 0, menos 4, porque el c vale menos 4. Y la alternativa D me dice que pasa justo por el punto 0,4. No, pasa por el punto, cuando la x es 0, el resultado no es 4, el resultado es menos 4. Así que la que no, los pares coordenados que no satisfacen con esta función es la alternativa D. Y yo la pude haber resuelto simplemente sabiendo la cuadrática, ni siquiera teniendo que hacer todo esto que hice acá, porque esto era una explicación para ustedes. Simplemente sabiendo cómo funciona la cuadrática. Si ustedes lo quieren hacer de esta manera, reemplazando en este caso el menos 1 y ver si es que le da menos 3, si le da menos 3, reemplazando el menos 2, a ver si le da 0, reemplazando el menos 3 si le da 5, reemplazando el 0 y se van a dar cuenta que no le va a dar 4, que le va a dar menos 4, y si reemplazan el 2, le va a dar 0, lo pueden hacer. Pero una manera mucho más fácil, que nosotros cuando nos manejamos con la cuadrática, solamente viendo esto, podríamos haber sabido que la de esas. Chiquillos, ¿entienden este ejercicio? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bien, chiquillos. Fíjense que llegamos hasta el 16, hicimos un gran avance, porque no sé si recordarán, había muchas veces que nosotros intentamos hacer ejercicio y ni siquiera llegamos a las 10, ¿ya? Así que hicimos 15 ejercicios porque el 13 se saltaba. El ejercicio 17 ustedes lo pueden hacer, ¿bien? Pueden ver cuál de esas gráficas es. El 18 también, el 19 y el 20 también. Si lo quieren hacer y quedaron más o menos entusiasmados y lo van a hacer ahora o lo van a hacer después, pregúntenme si tienen dudas, porque son pocos ejercicios, y por último les mando la resolución si que tienen dudas con alguno por el grupo, ¿bien? Intenten preguntar por el grupo, que quizá otro también tiene la duda, pero si quieren hacerlo de manera personal igual lo pueden hacer. Vean el ejercicio cuadrática, porque les insisto, es muy muy importante. Y también el video que les voy a subir mañana sobre los ejercicios de las cuadráticas. Entonces ahí pueden combinar ambas cosas. ¿Bien? Que no solamente cuadrática, entre paréntesis, es función lineal y cuadrática los ejercicios, pero el video es solamente de cuadrática porque las funciones lineales ya las vio, las funciones afín.
Así que eso, chiquillos. Nos veremos el próximo martes. ¿Ya? Cualquier cosita, acuérdense de escribirme. Y que estén bien, que tengan un muy buen resto de semana. Chao, profe. Que se cuente bien. Chao, Chao, chao. profe, cuídese. Quedaron como Chao, paralizados todos. profe. Chao, Nos vemos. chao. Chao.